Dios les bendiga, qué bueno poder saludarles en esta noche. Estamos un lunes más, ¿verdad? Un lunes más en Conversemos. Este programa está dedicado a hablar temas, a conversar temas, muchas veces en base a las series que estamos cubriendo en nuestra iglesia, pero en otras veces son temas de relevancia para ti y para mí. Y qué bueno que se van conectando, le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Hacía varios lunes que no lograba conversar con ustedes, así que para mí es una alegría bien grande poder estar con ustedes en esta noche. Y en esta noche queremos hablar de un tema bien interesante. Este mes vamos a estar cubriendo temas de escatología, que no es otra cosa que el estudio de los últimos tiempos. Y en esta noche el tema es ¿serán señales? Esa es la pregunta que tenemos hoy. ¿Serán señales todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor? Y quiero decirte que me encantaría que compartas este mensaje, que le des share, que lo pongas en tu página y que podamos juntos discutir, que si tienes peticiones, si tienes comentarios, si tienes preguntas, que por favor las incluyas porque vamos a hacer un esfuerzo de poder contestarlas. Pero en esta noche esa es la pregunta que tenemos frente de nosotros. ¿Serán señales? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que en estos últimos tiempos han surgido noticias y eventos que uno se queda así como que, ¿qué estará pasando? Estos serán señales. Estamos viviendo una pandemia que todavía no se ha terminado. Estamos viendo tantas cosas, ¿verdad? Terremotos, volcanes. Óigame, hay países que han temblado que nunca habían temblado en la historia moderna, podríamos decir. Y todo ese tipo de cosas están sucediendo. Hoy, por ejemplo, o en el día de ayer en mi país, hubo una noticia que nos estremeció a todos. Las redes sociales están hablando de esa noticia, ¿cómo se llama? Las estaciones de radio, las estaciones de televisión. Y es que hubo una pareja, ¿verdad? Una muchacha, creo que tenía 19 años, si no mal recuerdo, que es asesinada por su pareja, que casualmente es un prospecto al boxeo profesional. Creo que ya incursionaba en lo que era el boxeo profesional. Y este muchacho que todo el mundo lo admiraba, ¿verdad? Un atleta del país que todo el mundo pues lo veía como, ¿verdad? Un buen ciudadano, podríamos decir. De momento surge esta noticia que desaparece una muchacha que estaba relacionada a él y en cuestión de 2 días aparece, ¿verdad? Lamentablemente, muy tristemente, el cadáver de esta muchacha. Y nos enteramos de detalles espeluznantes, detalles macabros que uno no puede concebir que un ser humano pueda hacer semejante atrocidad. Qué bueno que ya se van conectando. Yo estoy aquí en medio de una noticia un poquito fuerte, pero los saludo con mucho amor. La hermana Lore, por ahí la veo. La hermana Perla, buenas noches. Dios te bendiga, preciosa. Y fue una noticia que como país nos estremeció. No podemos entender al sol de hoy cómo alguien puede hacer algo tan atroz contra una muchacha que la describen como una mujer noble, ¿verdad? Tenía buenas amistades, pero póngale que fuera una mujer mala. Mire, yo creo que ningún ser humano se merece lo que esa muchacha ¿verdad? Le sucedió tan lamentablemente. Y así sucesivamente surgen casos y cosas, llamo yo, ¿verdad? Cosas y casos que nos estremecen. Y miramos a nuestro alrededor y decimos, wow, estos serán señales, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor tú puedes recordarte el año pasado para este tiempo estábamos encerraditos en la casa. bajo el asunto de la pandemia no podíamos salir, había mucho temor en las calles. Habían personas que no se atrevían a salir a hacer sus necesidades básicas, comprar sus cosas básicas. Otros no se atrevían a salir a trabajar y entramos en un estado como de pánico, ¿verdad? Que todavía permea un poquito el ambiente, pero ya, ¿verdad? Como que nos hemos acostumbrado a la idea, como que nos hemos, ¿verdad? De una cierta forma hecho de la mente de que las cosas son diferentes. Pero siguen surgiendo cosas. Hay una guerra en Myanmar, en Asia, que no tiene fin. Estamos viendo la situación de los bordes en nuestro país, ¿verdad? Donde niños son abandonados en la frontera, donde mujeres son maltratadas, violadas, asesinadas, tratando de llegar a otro país. Y nos miramos y decimos, wow, pero ¿y qué está pasando, verdad? ¿Qué será lo que está sucediendo
que el mundo pareciera que está patas arriba, dicen en mi país, ¿verdad? ¿Qué sucede? Y es que ciertamente, aunque tal vez lo hayas oído antes, estamos en los últimos tiempos y la palabra nos habla de estos tiempos y creo que esa es nuestra intención como iglesia, es recordar que los tiempos se acortan, que la venida del Señor se acerca cada día más y que nosotros tenemos que estar preparados. Fíjate que el Señor, una de las cosas que nos habló en el capítulo 23 de Lucas, y es algo así como bien estremecedor, porque vemos cómo Jesucristo mismo, cuando está en ese momento de la crucifixión, describe la palabra que había muchas mujeres a su alrededor lamentándose. Unas tal vez porque ese era su trabajo, porque sabemos que había mujeres que se dedicaban a este asunto de llorar a las personas que estaban por morir o ya murieron, pero otras porque realmente amaban al Señor. Y esas mujeres decían que era un escándalo, lo persiguieron mientras Él cargaba su cruz porque estaban desgarradas por el dolor de ver lo que le estaba pasando a su amado Jesús. Y Jesús en medio de esa situación, describe Lucas 23, que se torna y dice, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos. Imagínese usted, estamos viendo una escena bien trágica que está viviendo nuestro amado Jesús y Jesús se vira con este amor y esta compasión, no como un regaño ni diciéndole no lloren por mí, ¿verdad? Con ese sentido, sino como lástima en medio de su situación, con lástima le dice, no lloren por mí, pero lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Como diciéndole, vienen tiempos bien difíciles, vienen tiempos bien difíciles. Y en Mateo 24 vemos varias cosas que nos hablan de los tiempos del fin. Precisamente la Biblia moderna tiene un subtítulo que dice señales antes del fin. Y es algo de lo que me gustaría que conversáramos en esta noche y que tú me cuentes qué te parece, qué tú opinas, qué dudas te trae esto que estamos leyendo. Pero fíjate que hay varias cosas que nos advierte la palabra en estos tiempos como señales, ¿verdad? Como señales. Y una de las cosas que dice es que habrá muchos engaños, que mucha gente estará confundida, no porque se quieren confundir, sino porque habrá muchos que intencionalmente querrán engañarnos. Y dice, cuídense de los engaños porque va a haber mucho engaño en ese tiempo. Más allá de eso nos dice, se multiplicará la maldad. Wow, yo creo que eso era una de las cosas que yo observaba mientras uno lee diferentes noticias, hermanos y amigos que me están escuchando. La violencia que estamos viviendo en estos tiempos es algo espeluznante. Hace una semana atrás veíamos el juicio de este policía con el caso, ¿verdad?, de George Floyd, ¿verdad?, que no es otra cosa que una demostración de violencia sin medida, sin razón, ¿verdad? Y toda la violencia que eso también generó, ¿verdad? Porque no fue solamente ese evento, sino que eso surgieron muchos otros eventos. Y como eso, hemos visto muchos en estos tiempos, se multiplicaría la maldad. Y fíjate que lo más triste que describe la palabra en ese hecho que va a permear en estos tiempos del fin, es que a causa de que aumenta la maldad, se enfriará el amor de muchos. Y yo durante el día de hoy que estaba leyendo varios artículos en cuanto a este suceso de esta muchacha que muere trágicamente, veía cómo el amor de muchos se enfriaría. Pocos pensaron en la familia de este muchacho, ¿verdad? Pocos pensaron en la situación mental y espiritual que él pudiera estar. La gran mayoría se volcaron en decir, bueno, pues que le den la pena de muerte, que muera como él quiso que esa pobre muchacha muriera. Yo espero que se pudra en el infierno, ¿verdad? Y todos estos comentarios que nos hacen saber que el bienestar de este hombre y la salvación de este hombre le importa poco a los demás, ¿verdad? La cosa es una sed de venganza en la que no podemos contemplar la misericordia. Y es que hemos visto tanta maldad que el que no conoce de Cristo en su naturaleza humana va a reaccionar y va a decir, no, que los quemen a todos.
¿verdad? No, que los quemen a todos. Inclusive vemos como los mismos discípulos en un momento dado le dicen al Señor, mira, esta gente no nos quieren. Y Juan mismo, que era el discípulo amado, el discípulo de amor, le dice, Señor, ¿tú quieres por qué tú no, verdad? Haces que caiga un rayo y los parta a todos, básicamente le dice, ¿verdad? Y se le olvida la parte de la misericordia. Y dice la palabra del Señor que en estos tiempos del fin, a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y por ahí la palabra también nos habla de cómo el amor de la madre y el padre se enfriará, de cómo los hijos dejarán de amar a los padres. Y ahí vemos, ¿verdad? Esta muchacha que les hablaba de esta noticia tan trágica, tenía un mes de embarazo y era un bebé de este hombre que la acaba de asesinar. O sea, son cosas que la mente humana no lo concibe, ¿usted me entiende? Usted y yo en una relación saludable, en un ambiente que le podríamos llamar como normal, jamás pensaríamos que alguien tenga las agallas de hacer algo tan terrible, ¿verdad? ¿Cuánta maldad puede habitar en el corazón de un hombre que hace algo tan terrible como esto? Y ella es una de muchas, ¿verdad? Es muy triste decirlo, pero ella es una de muchas. Hace varios años atrás en la ciudad de Juárez se clamó por la seguridad de las mujeres en la ciudad de Juárez. En mi país, lamentablemente, hay una campaña muy grande por el maltrato a la mujer que en muchas ocasiones termina en lo que es el asesinato. Y vemos cómo en estos tiempos, a causa de cuánto ha crecido la maldad, nuestros corazones más fácilmente dicen, no, que se vayan todos al infierno. ¿Por qué no los agarran todos y los tiran a la última paila? No pensamos nunca en que son almas de salvación. No pensamos a veces, y no voy a decir nunca, pero a veces no pensamos en que como iglesia tenemos que extender misericordia y tenemos que pensar qué podemos hacer para que la palabra del Señor llegue a más vida. Óigame, porque si hay algo que yo creo que usted y yo podíamos estar de acuerdo, y ahí me van contando qué les parece el asunto, pero yo creo que tenemos que tener un gran sentido de urgencia. Los tiempos se acortan, la venida del Señor está a la vuelta de la esquina. Y tú y yo tenemos que estar preparados. Fíjate que los tiempos se acortan para el mundo, pero te voy a tirar una ahí que yo no sé si te estás esperando. Pero fíjate que los tiempos se acortan para la juventud. ¿Cuánta juventud a nivel individual están destruyendo su vida mucho antes de lo que tú y yo esperábamos? Por el asunto de la droga, por la violencia, por el alcohol, mire, la prostitución. Óigame, la lista es larga. El maltrato, los asesinatos. Y vemos una población que tal vez los tiempos se acortan, nos vamos a ir todos. Bueno, tal vez no se acortan ahora mismo aquí en Texas, pongámosle. No se acortan aquí en Austin, pero a nivel individual, hace 2 semanas atrás, la vida de 3 vidas, una mujer, su hija y el novio de su hija, esas vidas fueron acortadas. Esas vidas fueron arrebatadas a través de un asesinato. ¿Tuvieron esas vidas la oportunidad de escuchar de Cristo? No sabemos, ojalá que hayan tenido esa oportunidad, ojalá hayan podido conocer del Señor, pero ciertamente los tiempos se están acortando para ti, para mí, y aunque nos parezca así como bien espeluznante, también para los de nosotros. La hermana Glenda nos dice que a veces somos prontos para juzgar y lentos para amar. Así es. Qué triste es eso, ¿verdad? Y fíjate que nosotros como pueblo de Dios tenemos que reconocer los tiempos. El Señor nos dice que no ignoremos los tiempos y tenemos que reconocer que estamos en tiempos del fin, que sucederán cosas que tú y yo no podremos controlar y que nos dejarán así como pasmados en cuanto a qué está sucediendo alrededor nuestro. Pero entonces, como vamos a recordar los tiempos, en vez de permitir que nuestro amor se enfríe, tú y yo tenemos que agarrar nuevas fuerzas, número 1, para mantenernos firmes. Porque si nosotros no nos mantenemos firmes, nosotros no vamos a poder llevarle el evangelio a nadie. Imagínese usted con qué cara le vamos a llevar el evangelio al mundo si nosotros mismos no nos hemos podido mantener firmes. Así que número 1, nos tenemos que mantener firmes, tenemos que reconocer los tiempos. Y tenemos que afianzarnos en el Señor. Fíjese que en ese capítulo 24 de Mateo también dice como en forma de lamento, ay de aquellas
que den a luz en los últimos tiempos. Ay de aquellas que estén criando, porque son tiempos de sufrimiento, son tiempos peligrosos, son tiempos donde describe la palabra que los hombres serán amadores de ellos mismos, que no le darán, que no respetarán a nadie, ni a Dios ni al hombre. Y en esos tiempos tú y yo estamos criando, mujer que me estás escuchando. Son tiempos bien peligrosos. Yo no sé tú, pero de pensar cómo se van llevando los tiempos, mire, me lleva a las rodillas inmediatamente para comenzar a clamar. Me lleva a levantarme para ungir a mis hijos y pedirle, Señor, dame sabiduría. Señor, permíteme confiar en ti. Fíjense que una de las cosas que hablábamos el mes pasado con el tema de Hay una salida, era sobre la crisis mental que estamos viviendo. Y muchas de estas crisis mentales que estamos viviendo es a causa de la incertidumbre, de la maldad que vemos a nuestro alrededor. Yo no sé ustedes, me encantaría que me contaran, pero óigame, uno se preocupa como padre. Cuando uno piensa que nuestros hijos van a salir y que pronto van a ir a la universidad o que pronto van a salir y serán independientes, óigame, a uno se le tiemblan las rodillas porque es que el tiempo está bien peligroso. Ah, pero tú y yo tenemos que estar alertas, reconociendo los tiempos, manteniéndonos firmes en el Señor y buscando su presencia. Dice ese mismo capítulo 24 de Mateo, que te voy a invitar a que tú lo leas. Agarra ese capítulo 24 de Mateo y léelo para que puedas empaparte de lo que habla del Señor en cuanto a estos tiempos que estamos viviendo. Y fíjate que una de las cosas que dice ese capítulo 24 es que la venida del Señor será como en los tiempos de Noé. Y si tú y yo recordamos los tiempos de Noé, mientras Noé daba aviso de lo que ya venía, mientras Noé le daba la alerta a los que estaban alrededor, la gente seguía su camino. Decía que se estaban dando en casamiento, que seguían con su vida diaria. En muchas ocasiones se burlaron de él, le dijeron que eso era imposible. ¿Has escuchado a alguien que diga, ay, esos evangélicos siempre están hablando que Cristo viene? Yo recuerdo una señora que conocí en mi adolescencia, en mi niñez, que decía, ay, si eso ya después de tantos años siguen diciendo que Cristo viene, y yo vengo oyendo eso desde que soy pequeña y Cristo todavía no ha llegado. Óigame, qué atrevimiento, ¿verdad que sí? ¿Y qué le vamos a contestar entonces al que dice, bueno, ya llego escuchando que Cristo viene? Pues mira, no se te olvide que la palabra del Señor dice que si Él no ha llegado no es porque se ha tardado, no es una tardancia, sino que Él ha tomado su tiempo por amor y por misericordia a nosotros para que los muchos lleguen a sus pies, para que los muchos puedan alcanzar salvación. Es la misericordia de Jehová la que ha detenido su venida, porque si Él llegara ahora en este instante, que lo pudiera hacer, óigame, qué tremendo escuchar esas trompetas, ¿estaríamos preparados? Si tú y yo estamos preparados, mire, mantenga su lámpara llena de aceite. No puede dejarse engañar por estos tiempos. Y a los que están a su alrededor, a la esposa, al esposo, a los hijos, a la familia, tenemos que comunicarle el mensaje de salvación. Eso, óigame, eso es con sentido de urgencia. Tenemos que estar preparados. Dice el versículo 42, dice que tenemos que estar preparados. Por aquí se me pasó la página. Pero en el versículo 42 dice, velad, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si el padre de familia, describe ahí, si el padre de familia reconociera en qué momento viene el Señor, ay, estaría bien preparado. Pero el Señor quiere probar nuestra fe y nuestra fidelidad. Entonces, sea que viene ahora mismo, o sea que se tarde 100 años más, tú y yo tenemos que estar firmes y constantes en la palabra del Señor. Velad porque no sabes a qué hora ha de venir. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estás preparados. Esa es la palabra del Señor en esta noche. ¿Serán señales? Bueno, tú y yo vamos a estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estaremos haciendo nuestra vida cotidiana, estaremos a lo mejor en una boda, estaremos a lo mejor en una graduación, y en ese momento llegará el Señor.
Y si el Señor llegara en los próximos 2 minutos, antes de que se acabe esta transmisión, ¿estaremos preparados? Bueno, hermana, ¿y entonces de qué usted me está hablando? ¿De qué se trata de estar preparado? Tenemos que vivir como el Señor, como si el Señor fuera a venir ahora mismo. Y tenemos que trabajar como si fuera a tardarse mucho. Oiga, eso es así como una frase contradictoria. Pero ciertamente tenemos que mantenernos enfocados en nuestra meta. Y nuestra meta es una vida eterna con el Señor. Nada nos puede detener. Vamos a enfrentar muchas cosas. Estamos viviendo momentos peligrosos. Estamos viviendo momentos trágicos. Vamos a ver cosas que a lo mejor nunca antes habíamos visto a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero yo creo que es importante, y dice la palabra que es importante, que el que nos vea a nosotros sepa que nosotros creemos en el Señor. Que el que nos vea a nosotros diga, wow, está pasando tal vez una tribulación, tal vez ha tenido una pérdida, tal vez está viviendo enfermedad, pero esa mujer le cree a Dios. Yo quiero la paz que ella tiene, yo quiero el gozo que ella tiene. Durante tiempo de enfermedad que yo pude vivir con mi mamá, una de las cosas que el Señor me permitió, que para mí fue algo extraordinario y tal vez para ti sería algo más casual, pero fue el poder sonreír en medio de ese tiempo. Esa sonrisa y ese gozo fue testimonio para muchos de que en nuestra casa estaba firmada sobre la roca, que en medio de la tragedia y en medio de la enfermedad nosotros estábamos plantados en la esperanza viva que es Cristo Jesús. Y en estos tiempos lo mejor que tú y yo podemos hacer es mantenernos aferrados a la palabra, mantenernos firmes y adelante, dice ese himno tan hermoso que cantamos en ocasiones, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, porque el Señor nos está viendo. Y son tiempos tristes, son tiempos peligrosos, pero que nuestro amor no se enfríe a causa de la maldad. Tú y yo no podemos ser como los hombres de los últimos tiempos. No, nosotros somos de los hijos de los últimos tiempos, que hemos permanecido. Dice la palabra que el que permanezca y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Oiga, y perseverar implica, no sé qué usted opina, porque ahí como que el hermano Ángel me saludó. Dios le bendiga, hermano Ángel. Bendito el Señor que nos da la oportunidad de exponer su palabra. Pero fíjese que es importante que usted y yo reconozcamos que perseverar implica, oiga, trabajar por algo, que hay dificultades, que van a haber momentos donde vamos a estar cansados física y a veces ni física, pero emocionalmente. Estas noticias nos drenan. Llegarán a ustedes vidas que están destruidas, hermanos. ¿Qué no somos sino fuentes de agua y de esperanza viva? ¿Qué no somos tú y yo sino un lugar seguro para que el perdido pueda llegar, para que el herido pueda llegar? Nunca le huyas a alguien que necesita ayuda y llegarán a ti personas que están hechas pedazos y tú terminarás hechas pedazos también. Óigame, eso va a pasar. Pero nosotros nos mantendremos firmes a través de la misericordia y la fortaleza que el Señor tiene en nuestra vida. Fíjate que el Salmo 91 nos describe tantas cosas, ¿verdad? Y es un salmo que leemos a veces en momentos de dificultad. Yo recuerdo que el Salmo 91 fue un salmo clave durante el tiempo, ¿verdad? Cuando comenzó la pandemia. Recuerdo haber estado en varios cultos donde los repetíamos porque era nuestra palabra de esperanza, era nuestra palabra de consuelo, saber que podían caer 100 a mi diestra, 1000 a mi diestra y 10,000 a mi izquierda, mas a mí no llegarían. Eso era una palabra en ese momento eficaz para nuestros huesos que estaban a lo mejor temblando. Y es que son momentos difíciles, pero esa palabra tiene que seguir dando fruto en nuestra alma y en nuestro espíritu continuamente. Y si hay una parte de ese Salmo 91 que a mí de veras que me estremece y me llena de esperanza, es cuando el Señor dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¡Wow! Yo también lo libraré. Yo también lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Dice el Salmo 91, estoy en el versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Él me llamará, invocaremos el nombre de Dios, llamaremos el nombre de Dios. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré
y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oiga, y eso es el momento donde hay pestilencia. Eso es el momento donde muchos caen muertos. Eso es el momento donde hay dificultad. Eso es en estos tiempos peligrosos. Dice el Señor que por cuanto hemos puesto nuestro amor en Él nos librará. Él nos sostendrá, Él nos fortalecerá. Y no es para que nos sentamos bien, hermana Elizabeth, Dios le bendiga, hermana Nancy Freire. No es para que nos sintamos contentos, gloria a Dios, y vamos a glorificarle por eso. Pero es también para que nosotros podamos mantenernos siendo luz y siendo esperanza en medio de un mundo que está pasando tiempos difíciles. Cuando vemos mujeres criando en estos tiempos y decimos, wow. ¿Cuántos niños están creciendo en Guatemala? ¿Cuántos niños están creciendo en El Salvador? ¿Cuántos niños están creciendo en Houston? En las calles de Austin. Que podemos ver y decir qué difícil es criar a los niños en medio de tanta confusión. Qué difícil es dar a luz en este tiempo donde hasta el gobierno quiere determinar lo que hagamos con nuestros hijos. Ah, pero yo he puesto mi amor en el Señor. Y Él dice que me librará. Y Él dice que pasarán muchas cosas a mi alrededor, pero Él me sostendrá. ¿No crees tú que eso es una palabra de vida que debemos de compartir con otros? Yo creo que tenemos que, número uno, estar alertas de los tiempos en que vivimos. ¿Serán señales? Pues mire, sí. Son señales del fin. Así lo describe Mateo 24, son señales del fin. Y tú y yo vamos a estar alerta de esas señales. Tú y yo vamos a estar pendientes de que nuestro amor, de que nuestro corazón no se endurezca, de que no se enfríe nuestro amor. De que cuando vemos un hombre como este que acaba de asesinar a una mujer vilmente, podamos clamar por misericordia para su alma. En medio del coraje que nos da, en medio del dolor que vemos sufrir a su familia, podemos decir, Señor, ten misericordia de él. Haz justicia y ten misericordia de ese hombre. Ten misericordia para que en medio de esta tragedia que él ha ocasionado, él pueda conocerte a ti. Óigame, porque si hay perdón y hay misericordia suficiente para mí, también la hay para el asesino, también la hay para el mentiroso, también la hay para la que abortó, para el que provocó el aborto. Óigame, hay suficiente gracia y misericordia, no se nos puede olvidar esa parte. ¿Son señales? Son señales. Son señales. Son señales que nos deben de poner, mire, ágiles para llevar la palabra del Señor, ágiles para dar el alerta de que Cristo viene pronto, de que los tiempos se acortan. Y el que por ignorancia piensa que el Señor se ha tardado, acuérdele que la misericordia del Señor le ha alcanzado en ese día y que por eso tiene un día más de salvación. Así que no perdamos esas oportunidades que el Señor pone delante de nosotros. Yo sé que hace un tiempo estás viendo cosas terribles que están pasando a nuestro alrededor. Cosas mayores tal vez sucedan antes de que el Señor llame a su iglesia. O tal vez esta noche partamos con el Señor. Sea lo que sea, vivamos preparados. Vivamos preparados para ese encuentro y procuremos que los nuestros también estén preparados. No dejes para mañana darle una palabra de exhortación a tus hijos. No dejes para mañana darle una palabra de esperanza a tu esposo, a tu esposa que tal vez se ha enfriado. No dejes para mañana que oren juntos y que lean la palabra del Señor. Hazlo hoy. Porque hoy es urgente que reconozcamos que hay señales. Que cuando te llegue, oiga, ¿cuántas alertas ámbar no nos llegan? Oye, en el día de hoy en la ciudad de Austin llegó una alerta ámbar de un niño de 4 años que fue secuestrado. Y esto pasa continuamente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se está enfriando nuestro corazón de manera tal en que vemos estas alertas y seguimos nuestro día? ¿O nos podemos detener y clamar? Confiando en el poder de la oración, sabiendo que el Señor tiene el poder de rescatar estas vidas. No pierdas esa oportunidad. No permitas que tu amor se enfríe, porque estamos en tiempos donde eso es más que necesario. Tenemos que predicar la palabra del Señor, hablarla, contarle a otros lo bueno que Él ha sido, para que otros también puedan alcanzar esta salvación. Vienen tiempos difíciles. Claro que sí, habrá mucha maldad, se multiplicará, dice la palabra, pero tú y yo tenemos que estar preparados.
son señales del fin. Y yo creo que en este mes como iglesia el Señor nos está dando un recordatorio de cuán importante es que tú y yo no juguemos al evangelio. Cuán importante es que tú y yo nos mantengamos y no hagamos del evangelio un hábito más. Oh, sí, es que yo los domingos a las 11 voy a la iglesia. No, 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 no. Tenemos que hacer más. Necesitas comenzar a ir los miércoles a INCAM para que aprendas más de la palabra. Bueno, pues empaca y vamos. Vamos a ir a estudiar la palabra del Señor. Necesitamos llegar a las 10 en vez de a las 11 para orar más, para ir a discipulado. ¿Qué necesitamos hacer para mantenernos preparados? Porque los tiempos se acortan, los tiempos se ponen más difíciles. Y no es otra cosa que el enemigo tratando de acortar nuestros tiempos, tratando de confundirnos, tratando de enfriarnos. Y si no estamos al pendiente, hermano, vamos a perder este caminar. Esto es una carrera. Y dice la palabra del Señor que tenemos que correrla hasta llegar. Y correrla con propósito, como que queremos ganar ese galardón. El hermano Ángel nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, vamos a ver si puedo ver la otra parte, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Amén. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por compartir esa palabra de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis también nos relata, ¿verdad?, esos tiempos del fin. En fin, el Señor quiere que tú y yo no desmayemos, que no nos desenfoquemos, que no nos distraigamos por las cosas que van a pasar a nuestro alrededor, porque van a pasar muchas cosas. Hay unas cuestiones que el enemigo está haciendo alrededor nuestro, mire, que a veces no tienen explicación. A mí me llegan historias que se nos desgarra el alma, hermano. Pero ciertamente tenemos que tener presente que la misericordia de Dios es nueva cada mañana para la víctima y para el victimario. Que mientras estemos vivos en este lugar, aún tenemos esperanza de salvación. Y si reconocemos los tiempos que tenemos a nuestro alrededor, se nos hará más fácil mantenernos firmes, porque entenderemos cuán importante es la oración, cuán importante es esa intimidad de nosotros con el Señor. No para que me vean, sino para que el Señor de los cielos me vean, sino para que cuando se pase lista, allí yo pueda responder a mi nombre felizmente. Así que ese es el tema de hoy. Vamos a seguir hablando temas escatológicos en nuestra iglesia El Shaddai. Recuerda que tenemos culto o servicio los domingos a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y aquí en El Shaddai Online tenemos mucha programación hermosa para toda la familia, que queremos que sea de bendición para tu vida. Un buen instrumento evangelístico. Así que compártelo, dale share, dale like, todas esas cosas bien chéveres que podemos hacer en las redes sociales, pero no desprecies ninguna oportunidad que nos dé el Señor para poder comunicar la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Por ahí nos van a dejar, no nos han dejado peticiones, pero queremos orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos mantenga firmes, que nos mantenga enfocados, porque lo necesitamos a Él para poder seguir hacia adelante. Padre Santo y Padre bueno, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra hermosa que nos alerta y nos presenta con la realidad que nos rodea, Señor. Son tiempos difíciles, Padre. Oh, pero le servimos a un Dios de poder y a un Dios de misericordia. Padre, en ti ponemos nuestro amor. En ti, Señor, nos afirmamos y tú eres nuestra roca fuerte, Padre. Yo te pido que si hay alguna confusión, Señor, en la mente de alguno de los hermanos, Padre, que tú, Padre, los libres de confusión, los libres de apostasía, Señor, y que nos mantengamos firmes en ti, Señor. Bendigo a la juventud del Shaddai, Señor. Bendigo, Señor, a cada una de las familias representadas, Padre, y a todo aquel que todavía no ha tomado una decisión por ti, Señor, y tal vez está viendo esta conversación, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy sea día de salvación para su vida, Padre. Te lo pido de manera especial en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Aquí nos vamos a ver el próximo lunes a las 7:30 de la noche en Conversemos. Buenas noches, bendiciones.